actividades de mentorización de Fisabio. Como sabéis, hoy está dedicada al Open Science y tenemos a Pilar Rico, que ya es responsable de acceso abierto en FECID, que nos va a dar una charla sobre la Open Science. Si quieres, Pilar, cuando quieras, estás preparada, te doy ya el paso y Vale, empezamos. voy a Así no se compartir. hace muy tarde. A ver. Ahora me confirmas que lo ves, ¿vale? ¿Se ve Se te bien? oye un poquito bajito. Vale. ¿Lo veis bien? Perfecto. Tenéis esto en medio, ¿no? Esta parte de aquí naranja está en medio. ¿La parte cuál? Perdona. Nada, no, ahora va a desaparecer. No, lo vemos Se bien, ve sí, perfecto, estás ¿eh? proyectando bien, sí. Vale, lo que pasa es que no me pasa las diapositivas. Bueno. A ver. Disculpad, ¿eh? Espérate, que voy a quitar yo esto. Voy a compartir todo mi equipo. Todo. A ver. No. A lo mejor las podéis pasar vosotras. Voy a hacer el último intento. Es como si se hubiera quedado colgada la presentación. Vemos tu escritorio ahora. Vale. Vale, ahora ya va bien. Disculpad. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la invitación a Fisabio para hacer esta formación hoy sobre un tema que os impacta muchísimo a todos los investigadores que sois beneficiarios de proyectos de investigación, en tanto en cuanto os introduce novedades y obligaciones nuevas en los procesos de investigación y de comunicación de resultados, que no siempre son sencillos de entender. El objetivo de esta presentación de hoy es explicaros qué es el acceso abierto en primera instancia, diferenciando entre el acceso abierto a literatura científica y a datos de investigación. Luego quiero introduciros el concepto de ciencia abierta, que es un concepto distinto al de acceso abierto y lo vamos a ver que es un concepto mucho más amplio y vamos a ver cómo el concepto de ciencia abierta o de Open Science está reflejado en el recientemente publicado programa de financiación de I+D europeo Horizonte Europe, que sabéis entró en vigor el 1 de enero del año 2021. Perdona, Pilar, no vemos tu Sí. presentación, vemos el escritorio solo, o sea, tus carpetas. ¿Ah, sí? Sí. Si ahora activas la presentación, la abres, Es que la tengo abierta, por eso me pues extraña. A ver, espera un segundo que yo creo que... A ver. Salte un momento De la presentación, de compartir, sí, a ver. de de compartir. compartir. Sí. Vale. Y Voy a volver a abrir la presentación otra vez. La he cerrado. espera, no la abras, que voy a hacer una cosa. A ver si no, no me deja hacer una cosa. A ver si puedo hacerlo ahora. Vale. Prueba ahora, porque yo creo que era una cuestión de... Vamos a ver. de documentos. Prueba ahora, que como había un documento paralelo. ¿Ahora? ¿La veis ahora? No, yo creo que nos tienes que compartir el escritorio completo porque Sí, no parece que esté funcionando. es el escritorio completo lo que estoy compartiendo. No nos Vamos a deja. ver. Lo voy a intentar otra vez. Si no, lo que puedo hacer es pasárosla a vosotros. A ver. Aquí tengo explorador de Windows, que es lo que estaba compartiendo.
y luego distintos programas. Vamos a ver si compartiendo el PowerPoint funciona mejor. ¿Lo veis ahora? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, ahora Vale, sí. ahora lo veis, ¿no? Sí. Intento avanzar, a ver. Sí, perfecto, Sí, ahora sí. avanza. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Vale, pues este es lo que os comentaba antes de la interrupción, es el pequeño índice de la presentación que vamos a ver hoy. Vamos a ver qué es el acceso abierto a literatura científica y a datos. Vamos a ver qué es la ciencia abierta, que es un concepto distinto, y vamos a ver cómo la ciencia abierta se está aplicando en Horizonte Europa. Antes de comenzar, quería hacer una pequeña presentación sobre FECIT, que muchos de vosotros nos conocéis, somos la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. FECIT es una institución del sector público estatal y dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Somos un agente que en lo que se refiere a las políticas de ciencia abierta, nuestra labor fundamental es contribuir con el Ministerio en los trabajos que se derivan de un correcto diseño y una correcta implementación de esas políticas. Todos los mecanismos de llevar la política de acceso abierto y de ciencia abierta a cabo descansan sobre nuestra misión, tanto en lo que se refiere a nivel nacional como en lo que se refiere a nivel europeo. Somos una institución que tiene 20 años de vida, este año cumplimos 20 años, en la que trabajamos 120 personas y prestamos servicio en todas las necesidades que requiere el Ministerio. Somos también bastante famosos porque tenemos una convocatoria de cultura científica para desarrollar actividades de divulgación de la ciencia, una convocatoria anual. Gestionamos las licencias nacionales de WOS y Scopus, desarrollamos el servicio de CVN, el currículum vitae normalizado, tenemos la oficina europea dentro de FECIT, es decir, que prestamos servicios que están a medio camino entre el diseño de las actuaciones por parte del Ministerio y la comunidad investigadora. Esa es la razón por la que hoy estoy yo aquí dándoos esta formación y por la que muchos de mis compañeros os han dado formaciones similares en el entorno de las tareas que desarrollamos dentro de FECIT. Bueno, pues después de esta breve introducción voy a empezar ya a explicaros la parte de acceso abierto. Si yo tuviera que resumir la presentación de hoy en una sola diapositiva, si solamente tuviésemos 5 minutos, la idea principal con la que me gustaría que os quedaseis es que en la política nacional, el plan estatal tiene un mandato de acceso abierto a publicaciones científicas. Y la política europea, en Horizonte 2020, teníamos un mandato de acceso abierto a publicaciones científicas y a datos de investigación, y ese mandato se extiende en Horizonte Europe mucho más allá del acceso abierto hacia los conceptos de ciencia abierta. Esas son las ideas fundamentales. Vosotros como investigadores tenéis que ser conscientes de cuáles son las obligaciones a las que estáis vinculados en la medida en la que recibís financiación por parte de las agencias, tanto de la Agencia Estatal de Investigación como de la Comisión Europea a través de sus programas marco. Cuando hablamos de acceso abierto, nos estamos refiriendo al acceso libre y sin coste de ningún tipo ni trabas para el usuario final. Es decir, sin trabas ni económicas, ni tecnológicas, ni de ningún tipo, relacionadas con la afiliación, con la ubicación geográfica, con la disciplina, a todos los productos de investigación desarrollados en el marco de proyectos en concurrencia competitiva. El acceso abierto es un concepto que nace a principios de la década del año 2000 y es un concepto que surge porque los bibliotecarios, que son los que compran las licencias de acceso a contenidos científicos, es decir, vosotros podéis acceder a los artículos y a las revistas científicas de vuestra disciplina porque la biblioteca de vuestra institución compra las licencias para que podáis acceder a ellas. Se produjo, como digo, el nacimiento de este concepto en un contexto en el que las bibliotecas vieron cómo los costes por acceso a esos paquetes de revistas se iban incrementando año a año muy por encima del IPC, sin que hubiese una razón objetiva subyacente a esos incrementos de coste, más bien todo lo contrario, estábamos en un contexto en el que el acceso a las revistas no se producía ya en el formato papel, sino que habíamos cambiado al formato electrónico. La mayoría de las revistas en ese momento habían culminado ya lo que se denominó la transición hacia el modelo online, las revistas ya no se editaban en papel y sin embargo los costes ascendían cada vez más. Y los bibliotecarios estaban en un momento de restricción presupuestaria en el que no tenían tanto dinero para gastar en revistas. En ese momento la comunidad relacionada con el acceso a recursos científicos se organizó y vio que existía un monopolio por parte de las grandes editoriales comerciales que impedían el acceso a esos recursos científicos que habían sido generados en el marco de proyectos y
diseñaron una solución que era la del acceso abierto. Esa solución fue bastante bien recibida por parte de los decisores públicos, que adoptaron las políticas de acceso abierto tanto a nivel nacional como a nivel europeo muy pronto en la década del año 2000. Las primeras dudas que surgieron, que gran parte de ellas están ya superadas, sobre el acceso abierto, y de estas dudas son bastante responsables las editoriales comerciales, es que si las dudas se referían al hecho de si las publicaciones en acceso abierto tenían la misma calidad que las publicaciones en acceso por suscripción. Hoy en día esa duda está bastante superada en la medida en la que muchísimas revistas han cambiado su modelo de negocio y ya no accedemos a ellas a través de las suscripciones de las bibliotecas, sino que el modelo de negocio que subyace a esas revistas es un modelo de negocio de acceso abierto. Los artículos que se publican en acceso abierto pasan por los mismos controles de calidad que el resto de artículos, es decir, pasan por el peer review y son aceptadas para publicación en las mismas condiciones que los artículos a los que accedemos por la suscripción de nuestra institución. Además, en los sectores industriales más relacionados con los sectores industriales, solía existir la duda de si el acceso abierto impedía la explotación comercial de los resultados. Y de nuevo la respuesta es que no, porque el mandato de depositar en acceso abierto entra en vigor en el momento en el que los investigadores decidimos que los resultados de nuestro trabajo los comunicamos vía publicación. Es decir, si decidimos que publicamos nuestro artículo, entonces tiene que estar en acceso abierto. Si decidimos guardarlo en un cajón o solicitar una patente, entonces el mandato de acceso abierto no entra en funcionamiento. Los investigadores normalmente nos movemos en un circuito bastante cíclico y cerrado, en el que se suelen reproducir las mismas etapas ciclo a ciclo y que van jalonando nuestros procesos los procesos en los que se estructura nuestro trabajo. Accedemos a la financiación pública para desarrollar nuestro trabajo científico en el marco de convocatorias en concurrencia competitiva, es decir, nos presentamos a proyectos de investigación de cualquiera de las entidades de financiación a las que tengamos acceso y obtenemos los fondos para realizar nuestro trabajo. Desarrollamos nuestro trabajo y ahí se generan una serie de productos distintos. Generamos artículos en revistas, generamos tesis doctorales, sets de datos, hacemos ponencias en congresos, a veces hacemos entregables que son documentos técnicos, y de todos esos documentos, de todos esos entregables que hacemos, solamente hay uno que cuenta con un circuito comercial de reproducción y comunicación, que es el artículo científico. Nosotros como investigadores, por lo general, centramos nuestros esfuerzos en escribir y publicar artículos científicos, que son los que van a jalonar nuestra carrera investigadora en la medida en la que las agencias de financiación y las agencias de evaluación van a mirar principalmente en nuestro currículum los artículos científicos y las revistas donde lo hemos publicado, el factor de impacto de la revista donde los hemos publicado. Esa es la unidad básica, el artículo científico, la unidad básica y dominante de comunicación de resultados de investigación. Sin embargo, se pierden por el camino otro tipo de productos, siendo el más importante de todos el de los datos científicos. Hasta fecha muy reciente, los datos de investigación solían ser elementos que se quedaban archivados en los ordenadores de los becarios, en ordenadores que se formateaban, en estándares de almacenamiento que se quedaban obsoletos muy pronto. Yo muchas veces pongo como ejemplo que si yo quisiera reproducir ahora mismo los datos, quisiera acceder a los datos de investigación que utilicé para mi tesis, pues no podría, porque esos datos de investigación están en un floppy disk de los de 3,5, que es un estándar que ya ningún ordenador tiene. Vamos, de hecho, ni siquiera ahora los ordenadores más modernos tienen para leer CD, y muchos de ellos ni siquiera tienen clavija para conectar puertos USB. De manera que los datos de investigación solían ser un producto científico que tendía a perderse, quedarse en ordenadores y formar parte de esa literatura gris perdida. Mientras nosotros comunicamos nuestros resultados a través de artículos científicos, y cuando enviamos un artículo científico a una revista para que lo publique, una vez aceptadas las correcciones de los revisores y aceptado el artículo para publicación, lo normal es que la revista nos envíe un contrato mediante el cual nos pide que cedamos la explotación comercial de los derechos patrimoniales, la componente patrimonial de nuestros derechos de autor, los cedemos en favor de la editorial. Los derechos de autor tienen dos componentes: la componente moral, que es una componente inalienable
Es decir, que nosotros siempre vamos a ser autores de nuestro trabajo, tenemos la autoría moral de ese trabajo, pero hay otra componente que es la componente patrimonial, que se comporta de la misma manera que los derechos civiles. Son trasladables a terceros y se puede comerciar con ellos. Nosotros, cuando una revista acepta nuestro artículo para publicación, nos pide que cedamos en exclusiva esa componente patrimonial de los derechos de autor, de manera que es la revista la que se beneficia económicamente de todos los ejercicios de explotación, comunicación y reproducción de nuestro trabajo. Eso es lo que hace posible que las revistas científicas, las grandes editoriales comerciales, puedan vender de manera agregada en grandes paquetes de revistas a las bibliotecas de nuestra institución el trabajo que hemos realizado en el marco de las convocatorias de proyectos a las que hemos concurrido. Eso daba lugar a una serie de disfuncionalidades de los sistemas públicos de I+D que a nivel individual, a nivel investigador, tienen muy poca relevancia, prácticamente pasan inadvertidos, pero a nivel de grandes gestores de grandes fondos de I+D y de responsables de sistemas complejos de investigación y desarrollo, generaba una serie de disfuncionalidades, como digo, bastante dolosas. La primera y más evidente es la del doble gasto. Nosotros con fondos públicos estamos financiando investigación y con fondos públicos estamos accediendo a las revistas donde se publican esos resultados de investigación. Ese doble gasto en su día, en el año 2020, a principios de la década de los 2000, era un doble gasto, pero andando el tiempo se ha convertido en un cuádruple gasto, porque estamos teniendo en cuenta ahora también que las revisiones de los artículos que se aceptan para publicación y que finalmente se publican en revistas, las hacemos los investigadores con el coste con cargo a los sueldos públicos que nos pagan las instituciones en las que trabajamos. Es decir, que el peer review es una actividad que se realiza de forma gratuita por parte de los investigadores y está indirectamente financiada con nuestro salario público. Y porque además las políticas de acceso abierto, en el momento en el que comenzaron a obligar a depositar una copia de esos artículos en repositorios institucionales, las revistas reaccionaron a esas políticas de manera que nos pedían a los investigadores que queríamos publicar una copia en el repositorio, nos pedían que pagásemos una tasa denominada APC, la denominada Article Processing Charge, que suele tener un coste medio digo, de unos 2.500 euros, pero podemos encontrar APCs de 9.500 euros en el caso de revistas como Science o Nature, un gasto de 2.500 euros para que nuestro artículo estuviese en acceso abierto dentro de una revista de acceso por suscripción. Eso es lo que se denominó el double dipping, el doble gasto en el que estábamos incurriendo, y todo eso se hace con cargo a los fondos públicos de I+D. Ese era el primer problema y el más evidente, que fue el que hizo que los decisores públicos, es decir, los políticos con competencias y capacidad de decisión en materia de I+D, tomasen la decisión de poner en marcha políticas de acceso abierto, pero no era la única disfuncionalidad del sistema. Otra de las más importantes que se está revelando como fundamental en el momento actual en el que estamos con la crisis generada por la pandemia de la COVID fue la de la literatura gris perdida. Estamos hablando de que perdemos el acceso a otros resultados de investigación y el más importante de todos es el de los datos científicos. Si todos los datos de investigación se quedaban guardados en pequeños floppy disk o en DVDs o en ordenadores que acababan formateándose o estaban en posesión de los investigadores que habían participado en el proyecto de investigación y no se comunican, estamos perdiendo una ingente cantidad de información. Los investigadores ahora mismo estamos sujetos a una importantísima presión por publicar. El famoso dicho de publica o perece sigue vigente ahora mismo y cada vez con más fuerza en la medida en la que las agencias de evaluación evalúan nuestro mérito en función de los artículos que publicamos. De manera que nuestros incentivos están clarísimamente orientados a que publiquemos y publiquemos. Esa presión por publicar deriva en que los estudiantes de doctorado que inician su carrera tengan una enorme presión por ponerse al día con la literatura científica y es muy difícil que actualmente nuestros jóvenes investigadores puedan ponerse al día de una literatura que crece de manera exponencial sin control alguno, azuzada por los criterios de evaluación que nos imponen las agencias de evaluación del ámbito investigador. Mientras tanto, los datos de investigación, que son una unidad fundamental de comunicación de resultados, se van quedando esquinados. Y el acceso abierto lo que pretendía era incluir también a los datos de investigación
como resultado científico comunicable. Estamos viendo que actualmente en la sociedad en la que vivimos, las grandes empresas más lucrativas del mundo están basadas en la explotación de grandes masas de datos, grandes masas de datos. De manera que las políticas de acceso abierto reenfocan los resultados de investigación sobre los que tendría que descansar idealmente nuestra comunicación científica para incluir también los datos de investigación, en la creencia y en la certeza de que comunicar con datos de investigación nos puede llevar muchísimo más lejos que comunicar a través de un estándar de 8.000 palabras con un formato muy específico en revistas científicas que a veces tardan hasta 2 años en publicar nuestros resultados de investigación. Otra de las disfuncionalidades del sistema de I+D que trataban de acortar las políticas de acceso abierto es la de la inexistencia de infraestructuras de información científica. Si yo soy la presidenta de FISABIO, no sé cuál es el cargo, presidenta, directora, me da igual, de FISABIO, y quiero saber cuánto habéis publicado vosotros como investigadores adscritos a la fundación, la respuesta es incierta, porque la única respuesta que voy a obtener es de todo lo que vosotros habéis publicado, cuánto ha indexado WOS y cuánto ha indexado Scopus. La producción científica total de los investigadores ahora mismo está exclusivamente medida en función de entidades privadas que indexan con criterios privados, con criterios de lucro privado, donde se imponen sesgos importantísimos, tanto lingüísticos como de disciplina, como geográficos, en esos procesos de indexación, de manera que mucha de nuestra información, muchos de nuestros resultados de investigación se quedan fuera de los procesos de indexación y, por tanto, de la contabilidad y de los índices de calidad que luego se tienen en cuenta para medir nuestro rendimiento investigador. Y las instituciones no tenían control de lo que publicaban sus investigadores. Y la última disfuncionalidad de los sistemas es que dependiendo de la universidad o el centro de investigación donde se ubicara el personal investigador, tendría acceso a una información mayor o menor. Como hemos dicho antes, el acceso a artículos científicos se realiza gracias a que las bibliotecas universitarias compran las licencias. Si el presupuesto que tiene asignada una determinada biblioteca es superior al de otra, eso significará que los investigadores de una institución tendrán acceso a una cantidad de información distinta y mayor que otra institución más pequeña. De manera que a principios de la década de los 2000 se ponen en marcha estas primeras políticas de acceso abierto. Y son políticas relativamente sencillas de entender, porque finalmente hay una definición clásica y bastante sencilla de entender en el ámbito de la ciencia política, que es que las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer para resolver un determinado problema público. Para que un gobierno decida tomar una decisión o no tomarla, primero tiene que existir ese problema, y el problema se dibuja. Los problemas no son realidades objetivas que cualquiera pueda apreciar, sino que son constructos que realizan las colectividades afectadas, lo dibujan en unos términos que marcan profundamente las soluciones que se van a dar. En ese sentido, es muy importante reseñar que las primeras políticas de acceso abierto se diseñaron en función del diagnóstico que habían hecho las bibliotecas universitarias sobre cuál era el problema al que nos enfrentábamos con el acceso a la literatura científica. Y en las políticas públicas, por lo general, suele haber una población, llamémosle coloquialmente, y entendedme, una población víctima y un colectivo responsable de generar esa disfuncionalidad. En este sentido, las políticas de acceso abierto se entienden fácilmente porque hay un colectivo que genera el problema y un colectivo que sufre el problema. El colectivo que está generando el problema es el de las grandes editoriales comerciales. Y aquí os he puesto unos datos para que os hagáis una idea del orden de magnitud de la edición, de lo que supone la edición científica en términos económicos dentro del panorama económico mundial. Estos datos están sacados de un informe, el informe del STM, que es la asociación en la que se agrupan los grandes publishers mundiales, donde está Elsevier, Springer Nature, Wiley, American Chemical Society, Hindawi, hay muchísimos, Sage, todas aquellas editoriales de las que alguna vez hayáis publicado probablemente formen parte de la asociación STM, y cuando cumplieron 50 años en el año 2018 publicaron un report sobre cuáles eran sus actividades, sus beneficios y sus servicios. Con los datos de 2018 sabemos que la facturación mundial de este conjunto
de esta asociación de grandes publishers es de 23.000 millones de euros anuales, de los cuales Elsevier factura 1,2 mil millones de euros anuales. Si pensamos que la Agencia Estatal de Investigación Española financia 400 millones de euros anuales para fondos de I+D, nos podemos hacer un poco una idea del orden de magnitud de la facturación mundial de estas grandes editoriales. La facturación estimada en España, estimada por datos de encuesta, es de casi 100 millones de euros, es decir, casi una cuarta parte de lo que invierte la Agencia Estatal de Investigación en proyectos de I+D. En esta asociación se aglutinan 10.000 editoriales. Las que os he mencionado antes son las más importantes y las más famosas, pero en total son 10.000 editoriales que agrupan a 42.500 revistas. Todos estos publishers, todas estas editoriales, son responsables de la publicación de 3 millones de artículos al año. Como decíamos antes, 3 millones de artículos al año que tenemos que publicar, 3 millones de artículos al año que se tienen que leer las jóvenes generaciones de investigadores que vienen detrás de nosotros. Y en el mundo de la edición científica existen dos modelos de negocio. El modelo de acceso por suscripción, que en el año 2018 era del 72%, ahora es muy superior esa cifra, y el modelo de acceso abierto. El modelo de acceso por suscripción está basado en las licencias que se venden a las instituciones para que los investigadores que trabajan en ellas accedan a esos artículos, a esos resultados de investigación. Y el modelo de acceso abierto, es decir, en el modelo de acceso por suscripción se paga por leer. Y el modelo de acceso abierto descansa en que son los autores de los artículos publicados los que pagan para que todo el mundo pueda acceder a su lectura en abierto. Como digo, estos datos han modificado sustancialmente en los últimos años a instancias de las políticas que se han puesto en marcha por parte de las grandes entidades de financiación que han, a su vez, acompañado las obligaciones a los investigadores con negociaciones con estas grandes editoriales para cambiar el modelo de negocio y pasar de pagar por leer a pagar por publicar. Scopus indexa un 47% de las revistas de STM, ni siquiera de las revistas del mundo, las revistas que forman parte de esta asociación, es decir, es un índice de cobertura bastante humilde para el crédito que se le da al SJR de Scopus cuando evaluamos el mérito investigador, y WOS solamente indexa el 28% de estas revistas. Tiene una cobertura bajísima. Y sin embargo, nosotros descansamos ciegamente nuestra evaluación tanto en el SJR de Scopus como en el JCR de WOS. Esto es un dato que nos puede hacer reflexionar en tanto en cuanto nosotros como investigadores somos autores, somos beneficiarios de proyectos de investigación, pero también formamos parte de las comisiones de evaluación que acreditan el mérito investigador en el seno de las instituciones que se encargan de eso. De manera que es un dato que os dejo para la reflexión, para cuando adoptéis el rol de evaluador, seáis conscientes de que el uso sistemático del SJR y el JCR para evaluar es un uso sesgado que deja muchísima ciencia en la cuneta y que tiene unos sesgos lingüísticos y disciplinares muy importantes, además de geográficos. Un dato que llama también la atención a la hora de entender las políticas de acceso abierto y a la hora de diseñar quiénes eran los causantes del problema público y quiénes eran las víctimas de ese problema público es el margen de beneficio que obtiene una editorial como Elsevier. Elsevier es la editorial más grande del mundo, no en términos de número de revistas, que es en términos de número de revistas es Springer Nature, pero sí en términos de facturación anual y de coste que tiene la licencia de acceso a sus contenidos. La licencia de acceso a los contenidos de Elsevier se llama Science Direct. En esos términos es la editorial más grande del mundo y su índice de beneficios netos, es decir, una vez restados los costes de producción, es cercano al 40%. Son unos beneficios netos que están muy por encima de cualquier otro negocio que podamos pensar que es lucrativo, tal como el comercio con bebidas alcohólicas, que está el último en ese gráfico que estáis viendo en pantalla, pero está por debajo del sector bancario, del sector de los servicios financieros, del software, del sector inmobiliario, es decir, que es un sector tremendamente beneficioso y se suele decir que el mercado de la información científica aglutina a las empresas que
que los negocios legales más rentables del mundo, porque tienen unos costes de producción mínimos en tanto en cuanto los contenidos que publican son cedidos gratuitamente por los autores, la revisión de esos contenidos la hacen gratuitamente los revisores, que somos nosotros los investigadores de todo el mundo, porque los costes de publicación son muy pequeños en el momento en el que se eliminó el estándar papel, ya no tienen que imprimir, ya no tienen que enviar revistas porque toda la edición se hace online y simplemente los costes de mantenimiento y de edición de los artículos les llevan a tener estos márgenes de beneficio tan alarmantes. Son alarmantes no porque las empresas no puedan tener derecho a ser lucrativas, sino porque los fondos públicos para I+D han sido objeto de grandes restricciones a lo largo de las últimas crisis y porque precisamente el colectivo investigador no es el que está mejor dotado económicamente en estos momentos. Por eso es por lo que nos llama la atención tantísimo este dato de unos costes netos de beneficios cercanos al 40%. Eso dio lugar a las primeras políticas de acceso abierto, ese diagnóstico y esa situación. En el caso español, la política de acceso abierto se inicia con la Ley de la Ciencia. En el año 2011 se publica la Ley de la Ciencia, que contiene un artículo, el artículo 37, que habla concretamente de la difusión en acceso abierto de los resultados de investigación. Este artículo tiene una redacción relativamente farragosa y yo os lo voy a traducir. Lo que viene a decir es que todos aquellos beneficiarios de fondos públicos del plan estatal tienen que depositar en un repositorio institucional de acceso abierto una copia legible por máquina de sus resultados de investigación, de sus artículos, en el plazo máximo de 12 meses. Este mandato en principio está totalmente alineado con el mandato europeo, sin embargo, en el punto 6 del artículo 37 nos dice que si hemos firmado una cláusula con los editoriales que van a publicar nuestro trabajo que va en contra de lo que dice el artículo 37 de la Ley de la Ciencia, prevalece lo que hemos firmado con la editorial. Es decir, es un mandato que nos pone unas condiciones muy específicas y en el punto 6 nos dice que si hemos firmado una cosa en contrario va a prevalecer lo que hemos firmado con la editorial. Eso, en principio, esa particularidad de nuestro mandato, en principio, cuando se publicó en el año 2011, dio lugar a que muchas de las personas que estábamos trabajando a favor del acceso abierto pensábamos que había sido un fracaso y a la larga en lo que ha derivado ha sido en que fuese una vía de escape para que nuestros investigadores no tuviesen que pagar en costes de APC unas enormes cantidades de dinero como han tenido que pagar los beneficiarios de Horizonte 2020. Y ahora lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La ley de la ciencia se ha visto reflejada en el plan estatal. Sabéis que ahora mismo se está a punto de publicar el nuevo plan estatal, el de año 2021-2024, todavía no está disponible al público, nosotros hemos trabajado en los borradores previos, pero el plan estatal que está vigente ahora mismo, el 17-2020, establecía entre sus principios de gestión y organización la publicación en acceso abierto e introducía las primeras menciones a los datos de investigación. Ese plan estatal luego se va articulando en las convocatorias de proyectos que se publican anualmente por parte de las agencias de financiación, fundamentalmente la Agencia Estatal de Investigación, pero también el ISCI y el CEDETI y el AFECID, que son las 4 agencias de financiación encargadas del reparto de los fondos del plan estatal, y en las convocatorias de proyectos ya nos dice en las obligaciones de los beneficiarios que los resultados de las investigaciones financiadas tienen que estar difundidas en acceso abierto a través de repositorios de I+D institucionales. Esa es la política nacional. Y la política europea comenzó ya en el 7º programa marco. En el 7º programa marco lo que nos decía la Comisión era que teníamos que hacer el mayor esfuerzo posible por depositar en acceso abierto. Ese mayor esfuerzo posible del 7º programa marco, que estaba denominado un mandato de corte suave, en Horizonte 2020 se formalizó de manera más estricta. Y aquí os pongo un pantallazo del artículo 29.1 del acuerdo de subvención, del Gran Agreement, que es el contrato que firmamos los consorcios con la Comisión Europea cuando somos beneficiarios de proyectos europeos. Firmamos un contrato con la Comisión, el acuerdo de subvención o Gran Agreement, y ahí nos pone cuáles son nuestras obligaciones. En el artículo 29 se incluía expresamente la obligación de depósito en acceso abierto. ¿Y qué es lo que nos decía el Gran Agreement de Horizonte 2020? Nos decía que teníamos que depositar
una copia legible por máquina. Con esto se refiere, cuando hablamos de legible por máquina, nos referimos a un PDF que sea Text and Data Mining. No puede ser una imagen que una máquina no pueda leer, porque las máquinas tienen que ser capaces a medio o largo plazo de leer esos artículos científicos que nosotros ni nuestros estudiantes de doctorado van a ser capaces de procesar, dado que estamos en un mundo, en un momento de inflación de publicaciones importante. Las máquinas van a tener que ser capaces, como digo, de leer esos artículos y encontrar pequeñas diferencias entre sus conclusiones que nos faciliten discriminar entre un artículo y otro a la hora de estar al día de la literatura científica de nuestra área de conocimiento. Pues bien, tenemos que depositar una copia legible por máquina de la versión final aceptada para publicación en un repositorio de acceso abierto. ¿Qué significa eso? Significa que no es lo mismo publicar que depositar. Es decir, que publique donde publique, tengo que depositar una copia en el repositorio, porque no solo tengo que tener acceso libre y gratuito a ese resultado, no solo las máquinas tienen que tener acceso libre y gratuito a ese resultado, sino que además mi institución tiene que saber cuánto he publicado. No podemos, como decíamos hace varias diapositivas, descansar la pregunta de cuánto publican mis investigadores a la respuesta que nos puedan dar WOS y Scopus, pues que es una respuesta muy parcial. Hemos visto que en el caso de Scopus es el 47% del STM, que ya de por sí no es representativa de todas las editoriales del mundo, y en el caso de Scopus es el 20% del STM. De manera que la pregunta de cuánto publican mis investigadores tiene que ser respondida a través de un repositorio institucional, que es la infraestructura tecnológica donde nuestros investigadores tienen que depositar sus trabajos. Además, nos dice la comisión que lo que tenemos que depositar es la versión final aceptada para publicación. Y ahora vamos a ver en qué se diferencian las distintas versiones de los trabajos científicos. Tenemos que asegurar que ese acceso abierto a la publicación depositada se ha producido en el marco temporal de 6 meses, si estamos hablando de ciencias experimentales o ciencias biomédicas, como es vuestro caso, o 12 meses en el caso de humanidades y ciencias sociales. Ese es el máximo tiempo de embargo que nos permite la Comisión Europea, nos permitía en Horizonte 2020. Y además tenemos que asegurarnos que el acceso abierto también incluye los metadatos bibliográficos, es decir, todos los datos que acompañan a esa publicación, autor, fecha, número de páginas, revista, contribuciones, agencia de financiación. Y en este caso la Comisión nos pedía que referenciásemos adecuadamente a la propia Comisión y al propio Programa Horizonte 2020 como entidad financiadora de ese trabajo. Cuando somos beneficiarios de proyectos de Horizonte 2020 y nos encontramos con el mandato de acceso abierto, por lo general solemos tener muchas dudas relacionadas con ¿y si mi revista es de acceso abierto? ¿Y si estoy cediendo el copyright? Como decía antes, es esencial tener presente que no es lo mismo publicar que depositar. De manera que yo puedo ser una investigadora que publique en una revista de acceso abierto, pago mi correspondiente tasa o no, porque hay revistas que no tienen tasa de publicación, publico mi revista en acceso abierto, todo el mundo puede leerla, pero aún así yo tengo que depositar una copia en mi repositorio institucional. Si publico en una revista de acceso por suscripción, tengo que ir también a mi repositorio institucional. Lo normal es que la editorial no nos deje publicar una copia en el repositorio poniéndonoslo fácil. Eso es lo normal, porque como os decía al principio, cuando las políticas de acceso abierto se ponen en marcha, las editoriales reaccionan y diseñaron un modelo de negocio complementario al que ya estaban, con el que ya estaban obteniendo sus beneficios, que consiste en que si tú quieres publicar, si tú publicas en mi revista de acceso por suscripción y quieres depositar una copia en acceso abierto en tu repositorio, tienes que pagar una tasa de procesamiento de artículo, la APC, que decíamos antes tiene un coste medio de 2.500 euros con grandes variaciones en el precio que pueden llegar hasta los 9.500 euros. Ese modelo de negocio está denominado el de las revistas híbridas, ha sido explícitamente prohibido por algunas agencias de financiación que no consideran costes elegibles el pago a revistas híbridas para que los artículos individuales estén en acceso abierto dentro de revistas de acceso por suscripción. Concretamente en Horizonte Europe está expresamente prohibido. No son costes elegibles los pagos por APCs en revistas híbridas.
La mayoría de las instituciones, las universidades y los centros públicos de investigación en España tienen un repositorio institucional de acceso abierto. Vosotros tenéis un repositorio institucional de acceso abierto también y nosotros en FECIT tenemos el agregador nacional de contenidos que se llama Recolecta. Recolecta es un servicio para los repositorios, no es un servicio para los investigadores. Nosotros lo que hacemos es garantizar que todos esos repositorios son bases de datos que tienen una arquitectura similar, que son interoperables entre sí y que codifican la información de manera homogénea. Con eso lo que conseguimos es poder agregar todos los contenidos depositados en los repositorios de toda España y darles un único punto de entrada, de manera que si nosotros queremos buscar las publicaciones en acceso abierto depositadas en los repositorios de España, tenemos un buscador en Recolecta. Si el Ministerio de Ciencia e Innovación quiere saber cuántas publicaciones están archivadas en los repositorios en acceso abierto, podemos proporcionar ese dato a través de Recolecta. Y si las publicaciones, si los repositorios quieren obtener servicios comunes a través de nosotros, tienen esa misma arquitectura de base de datos, están homogéneamente construidas de manera que nosotros podemos proporcionar servicios de enriquecimiento de datos a través de nuestros servicios web. Recolecta, como digo, es el agregador nacional de repositorios de acceso abierto y lo gestionamos nosotros en FECIT. Es un servicio a los repositorios y es un servicio, por supuesto, para el Ministerio. OpenAIRE es el agregador europeo de repositorios de acceso abierto. Es decir, presta servicios muy similares a los de Recolecta, pero a nivel europeo. Presta servicios de asesoramiento y de información sobre cuál es el grado de cumplimiento de las políticas de acceso abierto para la Comisión y a los repositorios les provee de guías para que esa arquitectura, como digo, de base de datos sea homogénea. Además, también facilita el reporting de los investigadores que depositen en repositorios que estén dentro del esquema de OpenAIRE el reporting a la comisión sobre las publicaciones. Tiene un sistema de identificadores únicos que facilita que nosotros como beneficiarios de Horizonte 2020, cuando tengamos que reportar a la comisión a través de la plataforma de la comisión cuáles son los resultados de nuestra investigación, podamos extraer todas esas publicaciones de OpenAIRE. OpenDoor es el buscador de repositorios de acceso abierto por si vosotros tenéis tenéis trabajos que hayáis desarrollado en coautoría y no sepáis muy bien dónde podéis publicarlos, tenéis el buscador de repositorios de acceso abierto que es OpenDoor. También existen repositorios temáticos. La mayoría de las políticas de acceso abierto, la nacional y la europea desde luego, consideran válidos los repositorios institucionales y también los repositorios temáticos. Los repositorios temáticos, el más famoso de todos es Archive, que además es el repositorio de acceso abierto más antiguo del mundo. El repositorio Archive es uno de los focos donde empezaron a surgir las primeras iniciativas a favor del acceso abierto. Está físicamente ubicado en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, y su disciplina original era la física de partículas y la física de altas energías. Posteriormente fue agrandando su ámbito de publicaciones, su ámbito temático, y ahora incluye también matemáticas, computación, biología cuantitativa. Es un repositorio de preprints. Esto significa que los investigadores publican en el repositorio la versión preprint de sus trabajos antes de enviarlos a la editorial. Tenemos otros repositorios temáticos famosos como EuroPubMed Central, CoPrints, RePEc. Probablemente vosotros estéis más familiarizados con los de vuestra disciplina, más familiarizados que yo. EuroPubMed Central probablemente sea un repositorio de referencia en vuestra disciplina. Como digo, hay muchos y los más famosos son los que están listados aquí. Los institucionales son los que se encuentran físicamente ubicados en las bibliotecas de vuestros centros de investigación. Y luego la Comisión Europea puso en marcha, en el marco de los servicios de OpenAIRE, el repositorio huérfano Zenodo. Zenodo es un repositorio que está abierto a toda la comunidad investigadora del espacio europeo de investigación y tiene como objetivo proporcionar una infraestructura tecnológica que permita el archivo de las publicaciones, el archivo en abierto, el depósito en abierto de las publicaciones que se desarrollen en el marco de los proyectos para aquellos investigadores cuya institución no tenga una infraestructura propia. Es decir, Zenodo es un espacio donde podéis ir, tengáis o no tengáis repositorio institucional,
es una herramienta útil para cuando tenéis datos de investigación que publicar y vuestro repositorio institucional no admite datos de investigación, o cuando vuestros coautores no tienen repositorio institucional. Las publicaciones pueden estar archivadas en distintos repositorios porque todas están identificadas con un identificador único, un identificador persistente que hace que, aunque esté archivado en distintos repositorios, todas las versiones de ese artículo sean la misma y esté garantizada por el identificador único. Hasta aquí, esta es la primera parte de la presentación, el acceso abierto a publicaciones científicas. Y a mí me gusta, cuando hacemos formaciones, me gusta parar un poco en este punto y aclarar que lo que hemos visto hasta ahora es la parte sencilla de la política de acceso abierto. Es la más sencilla de entender porque todos sabemos lo que es una publicación científica. Sabemos qué forma tiene, sabemos dónde encontrarla, cómo citarla, y lo único que tenemos que incorporar a nuestra dinámica como investigadores es el autoarchivo en un repositorio institucional. Ese es el además de que nos imponen las políticas de acceso abierto a publicaciones científicas. Por eso, si en esta parte, que como digo es fácil de entender, tenéis alguna duda, por favor, hacedme la pregunta ahora, porque luego con los datos de investigación vamos a complicar un poquito más. Si alguien quiere hacer una pregunta, si levanta la mano le desactivamos el silencio. Si se pone justo en su nombre, verá que le da la opción de poder levantar la manita y así yo le desactivo el silencio y puedo hacer la pregunta. Si tenéis alguna pregunta. Y si no, por el chat también. Pues seguimos entonces. A ver, espera que hay... A ver, no sé. Yo el chat no lo veo. No, ahora Bueno, yo solo veo mi presentación y me veo a mí, no veo nada más. Ainhoa Revilla dice que no le ha quedado claro lo de las revistas híbridas. Vale, las revistas híbridas son revistas cuyo modelo de negocio es de acceso por suscripción, pero que han habilitado un además de, que consiste en que cuando un investigador le dice que tiene que publicar su artículo en acceso abierto, la revista le da la opción de pagar una APC, una Article Processing Charge, para que su artículo a nivel individual esté en acceso abierto dentro de una revista que es de acceso por suscripción. Es decir, combina los dos modelos. La revista la sigue comprando la biblioteca a través de la suscripción, pero el artículo lo paga el investigador con cargo a los fondos de I+D, los fondos del proyecto, para que ese artículo esté en acceso abierto. Esta circunstancia se ha dado con muchísima frecuencia como consecuencia de la política de acceso abierto de Horizonte 2020. Nosotros en FECID nos hemos encontrado con muchísimos investigadores, muchísimos, que tenían que publicar sus resultados de investigación, depositar sus resultados de investigación en un repositorio, y la revista se lo impedía, porque al aceptar la cesión de la componente patrimonial de los derechos de autor, le estás dando a la editorial todos los beneficios patrimoniales derivados de la reproducción y de la comunicación de esos resultados, de manera que tú no puedes disponer de tu artículo, ni siquiera se lo puedes dar a tu compañera de despacho, no puedes hacer nada sin el permiso de la editorial, y la editorial prohibía expresamente en esos contratos el autoarchivo en repositorios institucionales. Sin embargo, les ofrecía la opción a los investigadores de que si pagaban la APC, esa APC con un coste medio, como os decía antes, de unos 2.500 euros, podían depositar en acceso abierto solamente su artículo. Y eso dio lugar al denominado modelo híbrido, que ha sido tremendamente lucrativo para las editoriales comerciales, tremendamente lucrativo, porque estaban cobrando unos costes muy altos por un servicio inexistente. Realmente poner en acceso abierto un artículo para las editoriales, el coste era nulo, y los ingresos eran tremendamente lucrativos. No sé si te ha quedado claro. No lo puedo ver. Si me lo decís, Paula o Mónica. No hay más preguntas. Y dice Vale. que sí, que le ha quedado claro. Vale. Pues si quieres, continuamos con la segunda parte. Vale. Pues ahora vamos a hablar de lo que suponen las políticas de acceso abierto a datos de investigación. En el caso español,
La ley de la ciencia no nos hablaba de datos de investigación y en el plan estatal que estuvo vigente hasta el año 2020 se hablaba de manera muy light de los datos de investigación. En el actual plan estatal sí se mencionan expresamente y en la convocatoria de proyectos de investigación que publicó la Agencia Estatal de Investigación en diciembre del año 2020 se mencionaba expresamente la obligación de hacer un Data Management Plan para los datos de investigación generados en el marco de los proyectos. Os voy a explicar el mandato de Horizonte 2020 y de ahí vamos a y con esa explicación vamos a entender fácilmente qué es un Data Management Plan y qué quiere decir la agencia cuando nos obliga a hacer ese DMP para los datos de los proyectos. En los acuerdos de subvención de Horizonte 2020 se nos decía que teníamos que publicar en acceso abierto los datos subyacentes a las publicaciones, con el objetivo de que esa investigación fuese transparente y reproducible. Es decir, que aquella evidencia sobre la que estaba basado, he visto ahí no sé si era para mí ese mensaje, creo que no. Aquellas sets de datos sobre los que estuviese basado la evidencia sobre la que yo estoy construyendo mi artículo, la tenía que publicar en acceso abierto. Es decir, que si yo estoy diciendo y me invento un experimento sencillo, estoy haciendo un experimento tratando de relacionar si la clase social impacta en la intención de voto, por ejemplo, tengo unos datos que he extraído de una encuesta que yo he hecho y publico un artículo en el que digo que no tiene nada que ver, que la intención de voto no está relacionada con el nivel de ingresos de las personas. Tengo que publicar la base de datos sobre las que yo he extraído las conclusiones para publicar ese artículo. Ahí sí que era obligatorio publicar en acceso abierto los datos de investigación. Esos datos los podíamos publicar bien en las revistas científicas donde estuviésemos publicando el artículo o bien en los repositorios institucionales. Pero en cualquier caso tenían que estar accesibles con el objetivo de poder reproducir ese trabajo y poder validar o falsar, en su caso, las conclusiones a las que llegaban los autores. Eso por una parte, esos son los denominados underlying data. Y además de los underlying data, también están los grandes sets de datos que se generan en el marco de los proyectos. Sobre esos grandes sets de datos, la comisión no nos está diciendo que tengamos que depositarlos en acceso abierto. Lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer un Data Management Plan. Porque si seguimos con el ejemplo de antes, yo como investigadora puedo hacer una encuesta enorme de la que extraiga muchísima información sobre nivel de ingresos, nivel educativo, preferencias ideológicas, preferencias educativas, etcétera, y solamente hago un cruce concreto entre nivel de ingresos e intención de voto y hago un artículo sobre eso. Pero he almacenado muchísima información en el marco de esos proyectos que he decidido, por la razón que sea, que no la voy a publicar. Pero es un set de datos extraído y generado en el marco de los proyectos sobre el que la comisión me pedía que hiciese como mínimo un Data Management Plan, con el objetivo de tomar conciencia de que los datos de investigación no son un producto que, como hablábamos antes, se queden en un floppy disk con un estándar o en un DVD o en un ordenador que se formatea porque ya no es útil, sino que son también productos de investigación que tienen que estar archivados en algún sitio y preservados a largo plazo. Aunque no estén en acceso abierto, tienen que estar en algún sitio. El objetivo de la comisión era que todos los datos se gestionen de manera FAIR. El acrónimo FAIR responde a las palabras encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Y lo que quería la comisión con su política de acceso a datos de Horizonte 2020 es que los datos estuviesen tan abiertos como fuese posible y tan cerrados como fuese necesario. Y para ello habría que gestionarlos de manera FAIR. Esto, como digo, es complicado, pero si trasladamos el acrónimo FAIR a los artículos científicos es más sencillo de entender. El acrónimo FAIR no es ni más ni menos que dotar a los datos de investigación de los mismos atributos que tienen las publicaciones científicas. Las publicaciones son encontrables, sabemos perfectamente cómo buscar, sabemos buscar bibliografía y sabemos buscar en las bases de datos de nuestra biblioteca, sabemos buscar nuestros artículos. Entramos a JSTOR, a EBSCO, a los discoveries que nos proporcione nuestra universidad, nuestro centro de investigación. Sabemos acceder, efectivamente sabemos acceder, sabemos hacer login en nuestro sistema y sabemos acceder a las revistas. Es bastante intuitivo. Pinchamos y nos descargamos el PDF. El PDF es un formato interoperable. Todos tenemos PDF en nuestro ordenador ahora mismo y todos podemos leer esos artículos científicos. Y además es reutilizable,
todos sabemos leer artículos científicos, todos sabemos citar adecuadamente artículos científicos, sabemos coger el contenido que nos interesa y sabemos incluirlos en la bibliografía. Este proceso, que es muy intuitivo y un poco infantil, si queréis, explicado en esos términos, es muy complejo cuando hablamos de datos de investigación, pero tenemos que tratar de pensar que los datos son un resultado de investigación similar a las publicaciones, solamente que todavía no hay un estándar común, ni disciplinar, ni de ningún otro tipo que nos ayude a encontrar el objeto set de datos de investigación. De hecho, muchas veces tenemos dudas para identificar qué es un set de datos de investigación. Si estamos hablando de investigación biomédica, tenemos, no sé, estamos haciendo estudios sobre cáncer de hígado, ¿qué es el set de datos? Todos los pacientes son nuestro set de datos, las pruebas médicas que hemos hecho a esos hígados, la base de datos donde hemos codificado todos los resultados de esas pruebas médicas. Es decir, que los datos de investigación sufren un proceso más complejo que el de las publicaciones científicas y todavía las comunidades de investigadores estamos en el camino de definir qué es un set de datos de investigación. De manera que la política de acceso a datos tiene una ambición lógicamente inferior a la de publicaciones en acceso abierto. Las publicaciones ya eran un corpus entendible e identificable, de manera que solamente había que depositarlo en acceso abierto. Pero los datos primero tenemos que aprender a identificarlos. Por eso la Comisión acuñó el acrónimo de FAIR: encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Y los investigadores, en el marco de los proyectos de Horizonte 2020, fuimos interpelados a tratar de gestionar nuestros datos de manera que fuesen FAIR, y para eso el instrumento era el Data Management Plan. Porque la Comisión considera que los datos son un elemento muy costoso de generar, que tienen un valor como comunicación de resultados de investigación muy superior al de las publicaciones científicas ahora mismo, porque como digo, leerse 8.000 palabras es complicado y el tiempo que nos ha tocado vivir lleno de información hace que sea muy difícil elegir entre qué resultados de investigación leemos, mientras que los datos de investigación proporcionan una información más rápida y nos permiten reproducir los descubrimientos científicos de manera muchísimo más acelerada. Lo que la Comisión quiere es que cerremos el círculo de la preservación en el ciclo de vida de los datos de investigación, que crear los datos, procesarlos y analizarlos nos lleve a preservarlos en un estándar que sea preservable a largo plazo, que le demos un acceso, el que queramos, a esos datos, pero que le demos un acceso, es decir, que estimemos y dejemos bien claro quién puede acceder a esos datos, cómo puede acceder a esos datos y qué puede hacer con esos datos, y que eso permita la reutilización de datos. De manera que si alguno de vosotros queréis hacer un estudio sobre la incidencia de la clase social, del índice sobre la intención de voto, no tengáis que volver a hacer la misma encuesta que hice yo, sino que podéis reproducir mis datos haciendo cruces distintos y a lo mejor sacando conclusiones complementarias a las que he sacado yo. Eso como ejemplo sencillo para entenderlo. La Comisión no nos decía, insisto, que todos los datos tuviesen que estar en acceso abierto. No nos decía eso. Nos decía que teníamos que hacer un plan de gestión de datos que hiciese que esos datos fuesen FAIR. Es decir, que en ese plan de gestión de datos teníamos que decir dónde estaban ubicados esos datos de investigación, con qué herramienta los había estimado, qué herramienta los había medido, si había puesto un pluviómetro, si había utilizado un microscopio con una escala concreta, un telescopio, cuál es la escala en la que estaban medidos esos datos de investigación, quiénes son los autores de esos datos de investigación, qué licencias le doy a esos datos, es decir, quién puede acceder a esos datos de investigación, con qué software los puedo leer, ese tipo de información. Eso tenía que estar en el Data Management Plan, pero en el Data Management Plan se podía decir que no se compartían los datos de investigación expresamente. El Data Management Plan no era un elemento propio de la propuesta, sino que era un entregable de los proyectos de Horizonte 2020 que tenía tres versiones como mínimo. La inicial, porque al principio de la vida del proyecto tenemos unas intenciones que pretendemos cumplir, la intermedia y la final, que servían
o están sirviendo para ajustar esas intenciones iniciales a la realidad de la toma de datos. No siempre conseguimos tomar los datos que habíamos previsto por una cuestión metodológica, por una cuestión de recursos humanos, a veces de fallos o mejoras en los instrumentos de medición, y eso nos hacía que las Data Management Plan tuviesen que ser, tuviesen que aportarse 3 versiones del Data Management Plan a la Comisión Europea. En el seno del proyecto de OpenAIRE se diseñó una herramienta para hacer Data Management Plan. Hay varias plantillas y varios formatos de hacer Data Management Plan, pero en el seno de OpenAIRE se diseñó la plataforma Argos, que a mí me gusta mucho presentarla cuando hacemos las formaciones sobre Open Access y Open Science, porque es una plantilla que es Test and Data Mining, que además está ligada con los servicios de OpenAIRE y es fácil reportarla a la Comisión Europea. Es muy sencillo compartirlo con los repositorios y es compatible con los servicios de la Nube Europea de Datos, el IOS. De manera que si tenéis que hacer un plan de gestión de datos, podéis acceder a varias plantillas, pero yo desde mi visión técnica os recomiendo encarecidamente Argos porque es tecnológicamente la más solvente. Hay otras plantillas que os van a facilitar la vida a la hora de tener una interfaz amigable, como por ejemplo es Pagoda del Consorcio Madroño, pero el resultado que vais a obtener es un PDF plano que no está ligado con ninguna otra infraestructura. Y sin embargo, Argos está ligado con OpenAIRE, está ligado con los servicios de iOS y es fácilmente reportable a la Comisión Europea como entregable. La nube europea de datos, que muchos de vosotros probablemente hayáis oído hablar de ella, el IOSC, es la gran ambición que puso en marcha la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020 para el archivo de datos. Volviendo a hacer la comparación con el mundo de las publicaciones científicas, tenéis, como hemos hablado hace un momento, tenemos un ecosistema marcado por las grandes editoriales comerciales a las que nosotros les damos nuestro trabajo y ellos nos venden las revistas donde están los artículos. Ese ecosistema no existe ahora mismo en la gestión de datos de investigación, de manera que la Comisión decidió dar un paso al frente y generar una plataforma pública y gratuita, por supuesto, que prestase los mismos servicios o mejores en el ámbito de los datos de investigación de las que prestan las editoriales comerciales en el ámbito de las publicaciones científicas. Y para ello lo primero que hizo fue poner en marcha una importante inversión económica a través de proyectos de investigación de la convocatoria de Infras de Horizonte 2020, que va a continuar en Horizonte Europa. En Horizonte 2020 la dotación presupuestaria fue de 600 millones de euros para los proyectos de LIOS. Y esos proyectos se encargaron en primera instancia de identificar cuáles eran las grandes infraestructuras de depósito y almacenamiento de datos de investigación que ya existían en Europa. Las publicaciones tiene sentido almacenarlas a nivel institucional porque las instituciones, las universidades, los organismos y los centros de investigación tenemos que saber cuánto publican nuestros investigadores para poder establecer políticas de recursos humanos adecuadas. Sin embargo, la búsqueda de los datos de investigación y el almacenamiento de esos datos no tiene tanto sentido a nivel institucional como a nivel temático. Si yo soy investigadora en el ámbito de ciencias sociales, necesitaré tener una infraestructura de datos de ciencias sociales, no tanto institucional, donde poder encontrar trabajos como los que me relacionen variables del tipo clase social e intención de voto. Y da igual si soy de la Universidad Complutense o de la UNED o de la Universidad de Granada. Lo que me interesa es estar en contacto con investigadores de mi disciplina. Por eso, la Nube Europea de Datos busca aglutinar los datos de investigación con una variable, con la variable disciplinar y no tanto con la variable institucional. Por eso, el IOS empezó mapeando cuáles eran las grandes infraestructuras de generación de datos de investigación y os pongo como ejemplo el LHC del CERN, el acelerador de partículas que está ubicado en el CERN, como la gran infraestructura en la que podemos pensar fácilmente para hacernos una idea de lo que estamos hablando, la gran infraestructura de generación de datos de investigación. Después de mapear esas infraestructuras, se trabajó en dotar a todas esas infraestructuras de interoperabilidad a la hora de acceder a esos datos de investigación y de archivarlos,
de hacer una estandarización de qué entendemos por set de datos a nivel disciplinar, el ejemplo que os ponía antes de las investigaciones en cáncer de hígado, qué vamos a entender por set de datos, si las pruebas médicas, las bases de datos donde están vertidas esos resultados de las pruebas, de dotar a todas de una sostenibilidad económica igual y de una gobernanza equiparable. Ese ha sido un trabajo importantísimo que se ha llevado a cabo durante los 3 últimos años de vigencia de Horizonte 2020 y que desembocó en que este verano se pusiera en marcha una asociación llamada IOS. Cuando hablamos de IOS estamos hablando de muchas cosas distintas. Entonces, hay veces que veréis IOS como parte del acrónimo de un proyecto de investigación financiado por Horizonte 2020, como por ejemplo IOS Synergy. Hay veces que veréis la asociación IOS, de la que forman parte 87 instituciones a nivel europeo, entre ellas FECID, y que se encarga de la gestión de los servicios, y está el partenariado de ellos. No sé si sois conscientes que Horizonte 2020, una de las modificaciones más importantes, perdón, Horizonte Europe introduce como una de las modificaciones más importantes el sistema de financiación de algunos de sus líneas prioritarias e introduce el sistema de partenariado, que consiste en cofinanciar por parte de los Estados miembros y de la Comisión Europea algunas de esas actuaciones. Dentro de esos partenariados se incluyó el IOSC, de manera que las actuaciones a favor de IOSC se van a cofinanciar en el partenariado entre los Estados miembros y la Comisión. Los Estados miembros aportarán contribuciones económicas y contribuciones in kind, y la Comisión Europea aportará contribuciones económicas. Para conformar ese partenariado, la Comisión ha firmado un acuerdo de colaboración, un Memorandum of Understanding, con la asociación IOSC. Y ese partenariado, conformado por la Comisión y la asociación, tiene bajo su paraguas la coordinación técnica de todos los proyectos que se financien tanto en el marco de Horizonte 2020 como de Horizonte Europe. El concepto de IOSC es complejo, lo vais a ver con mucha frecuencia, pero me gustaría que os quedarais con la idea simple de que se trata de construir un ecosistema de almacenamiento y preservación a largo plazo de datos de investigación en el espacio europeo de investigación con unidad disciplinar, no con una unidad institucional, sino con unidad disciplinar. Y que es un proceso que está en marcha, no es un proceso que haya culminado ni muchísimo menos, sino que está siendo objeto de muchísimo trabajo por parte de todas las instituciones implicadas y está siendo objeto también de una enorme inversión económica por parte de la Comisión y de los Estados miembros de la Unión Europea. Hasta aquí en lo que se refiere a las políticas de acceso abierto a publicaciones y las políticas de acceso abierto a datos. Hemos hablado solamente de Open Access hasta ahora, pero ahora vamos a hablar de Open Science, que es un concepto que, como os decía al principio, tiene mucho mayor alcance que el de Open Access. El de Open Access nace porque las bibliotecas ven que pagan mucho más dinero del que deberían pagar por acceso a contenidos científicos, y ahí empieza a rodar la bola, que se va complicando cada vez más, pero en el año 2016 las políticas de acceso abierto se revelan como ineficientes, en el sentido de que los mandatos que se les imponen a los investigadores cuando son beneficiarios de ayudas, es decir, depositan el repositorio, están derivando en nuevas disfuncionalidades. Queríamos resolver problemas que tenían los sistemas y acabamos generando problemas nuevos. El más importante, las revistas híbridas, que suponen una enorme carga económica para las agencias de financiación, que ven cómo ingentes cantidades de dinero dedicado a investigación se desvía para pagar las APCs de revistas, de artículos que tienen que estar en acceso abierto y están publicadas en revistas de acceso por suscripción, esas tasas que hemos estado regalando a las editoriales comerciales por un servicio inexistente. Y por otro lado, se ve que las agencias de evaluación del mérito investigador, en el caso español ANECA, siguen evaluando de manera clásica sin tener en cuenta los mandatos de acceso abierto. Mientras que la Comisión Europea nos pide que depositemos en el repositorio y nosotros investigadores invertimos una enorme cantidad de tiempo en buscar cómo depositar, en contactar con la biblioteca, en asegurarnos de que están bien todos los datos, en reportar a la Comisión.
Cuando hemos hecho eso, vamos a la NECA y lo único que nos están midiendo es el factor de impacto de la revista donde hemos publicado. De manera que en ese contexto en el que en el año 2016 ya había una andadura suficientemente larga de las políticas de acceso abierto, surgen estas disfuncionalidades y la Comisión Europea diseña el concepto de Open Science, que tiene una ambición muy superior al de acceso abierto, porque incluye modificaciones en las prácticas habituales de todos los procesos en los que se jalonan las actividades investigadoras, en la financiación, en la ejecución, en la comunicación y en la evaluación. De manera que todo el círculo completo quede permeado por la política de Open Science y no solo la financiación y la comunicación, que eran los elementos a los que afectaban las políticas de acceso abierto y por eso se generaban disfuncionalidades nuevas. Entonces, es un concepto que normalmente se suele llamar un concepto paraguas porque es polisémico, tiene una amplitud semántica muy superior al de acceso abierto. Incluye el acceso abierto a publicaciones, el acceso abierto a datos de investigación, también incluye el software libre como elemento, como resultado de investigación. Hay muchísimas comunidades científicas que trabajan en sus proyectos de investigación y los resultados no son de publicaciones ni datos, sino desarrollo de código. También el software libre como estándar sobre el que se tienen que asentar las infraestructuras de los centros de investigación del espacio europeo de investigación. La ciencia ciudadana como práctica en la que se incluye el public engagement, la comunicación científica, la participación de comunidades ajenas al mundo investigador dentro del diseño y la implementación de proyectos de investigación, el asesoramiento científico a los políticos, eso es la ciencia ciudadana. También se incluyen los recursos educativos en abierto como manera de acercar el conocimiento científico a comunidades en principio que no están capacitadas económicamente para pagar los títulos que hay detrás de los procesos educativos. El Open Peer Review como estándar de revisión por pares de la comunidad investigadora. Vosotros sabéis que nosotros como comunidad investigadora somos conscientes de que gran parte de nuestro trabajo es ser revisores. Revisamos proyectos de investigación y decidimos lo que está bien y lo que está mal. Revisamos artículos científicos y decidimos si son publicables o no son publicables. Revisamos tesis y participamos en tribunales de tesis y decidimos lo que es conocimiento y lo que es no. Eso es lo que se denomina el peer review. Normalmente se realiza de manera ciega y una de las prácticas que introduce la Open Science es el Open Peer Review, y con el objetivo de terminar con determinadas prácticas bastante extendidas, sobre todo en determinadas editoriales, en las que la gran aportación que hacen los revisores a los artículos que aceptan para publicación es que se actualiza la bibliografía para citar a esos revisores. Y por último, y el reto más importante que introduce las políticas de Open Science es de las métricas alternativas y complementarias a las basadas en citas, es decir, maneras de medir el rendimiento investigador que ayuden a evaluar el impacto social real de ese trabajo, mucho más allá del índice de impacto de la revista, que finalmente es un indicador que se ha revelado como bastante pobre, bastante ineficiente y que genera muchísimas desviaciones en los comportamientos del personal investigador. Como os decía, en las políticas de Open Science tienen vocación de atacar a los 4 grandes procesos en los que se estructura la actividad investigadora, como agencia de financiación, como agentes de ejecución, como elementos de comunicación y como entidades de evaluación. Todas estas actividades, a todos los niveles, están permeadas por las políticas de Open Science. Las políticas de Open Science son mucho más complejas de implementar de lo que son las políticas de Open Access. Por lo general, los elementos desde los que se diseñan esas políticas son elementos dispares. Y podemos poner en marcha políticas de Open Science si somos una agencia de financiación, si somos la Agencia Estatal de Investigación, ECDETI, el ISCIO, la FECID, cualquiera de las 4 entidades que gestionan fondos del plan estatal. También si somos una comunidad autónoma o si somos la Comisión Europea. Si somos agentes de ejecución, podemos poner en marcha también nuestras propias políticas institucionales de Open Science. Desde vuestra fundación podéis poner en marcha políticas específicas de Open Science que afecten a la obligación de depósito, que incentiven la ciencia ciudadana. Hay múltiples elementos que se pueden incluir en las prácticas habituales de las instituciones que ejecutan I+D y que están alineadas con las políticas de Open Science.
Las revistas científicas, los elementos a través de los cuales comunicamos nuestros resultados de investigación, también pueden poner en marcha políticas de Open Science y, por supuesto, las agencias de evaluación. Tanto las agencias nacionales, la ANECA, que es la agencia fundamental en la que evaluamos el mérito investigador para progresar en la carrera científica en las universidades y para obtener los complementos salariales de sexenios en las universidades y los organismos públicos de investigación, como la Agencia Estatal de Investigación, que evalúa también méritos curriculares para contratos como Severo Ochoa, Juan de la Cierva, también para la evaluación de centros de excelencia. Las agencias de evaluación regionales también pueden poner en marcha prácticas de Open Science utilizando métricas más acordes con la medición del impacto social, métricas basadas en la unidad artículo en vez de en la unidad revista, y por supuesto las agencias europeas que tienen ahora mismo el foco puesto en el próximo paso que van a dar. Como sabéis, Horizonte Europa se acaba de publicar y todavía no están publicados los borradores de los acuerdos de subvención, todavía no están publicados los programas de trabajo, todavía no hay beneficiarios de Horizonte Europa y todavía no están los acuerdos de subvención publicados. Pero las políticas de Open Science requieren de que las agencias de evaluación estén coordinadas con las agencias de financiación, con lo cual es de esperar que tanto la Research European Agency, la REA, como la European Agency del ERC, la ERCEA, tengan en consideración las políticas de acceso abierto de Open Science a la hora de evaluar el mérito investigador. Si somos un investigador a nivel individual, podemos convertir nuestra investigación en Open Science. Podemos hacer muchísimas cosas a nivel individual para que nuestro trabajo sea Open Science. Hay algunos aquí, como en toda escala, hay distintos niveles de implicación y distintos niveles de militancia, porque finalmente Open Science, además de ser una política y una decisión política que ha sido adoptada por la Comisión Europea, por la OCDE y por la propia Organización de las Naciones Unidas, además de eso, sobre esta política subyace casi una creencia en que la ciencia abierta es ciencia bien hecha. Eso es un eslogan que se suele repetir en las comunidades en favor de la ciencia abierta, que suelen decir que Open Science no es más que ciencia bien hecha. Y por eso nosotros a nivel individual podemos introducir prácticas de Open Science en la medida de nuestras simpatías hacia esa creencia y con una escala de grises muy amplia, como digo. Podemos compartir nuestras propuestas, es decir, cuando solicitamos proyectos a la agencia o solicitamos proyectos a la Comisión Europea, podemos compartir esas propuestas. Hay plataformas para compartir en acceso abierto esas propuestas, como Río, por ejemplo. Podemos utilizar bibliografías compartidas, como por ejemplo en Zotero. Todos estos software y estos servicios que os estoy presentando aquí están basados en software libre y todos respetan escrupulosamente los mandatos del Open Science. No he puesto servicios propietarios como por ejemplo Mendeley en el caso de la bibliografía, porque Mendeley es un servicio del Elsevier, es un sistema propietario y que además es de pago. De manera que aquí lo que os he incluido son los servicios que cumplen con los requisitos de la ciencia abierta. Como digo, podéis compartir las propuestas, podéis compartir vuestra bibliografía a través de bibliografías en abierto, podéis utilizar sistemas de análisis en abierto a través de plataformas como GitHub, por ejemplo, que es muy famosa para compartir código, a través de Zenodo, donde podéis compartir vuestra metodología de trabajo, a través de Drial o Dataverse, que son plataformas en las que se comparten los protocolos de investigación y los software de recogida de datos. Podéis utilizar sistemas de escritura que utilicen software libre. Podéis publicar en acceso abierto, utilizando para ello bien las revistas de acceso abierto o bien depositando lo que no publiquéis en acceso abierto, depositándolo en los repositorios institucionales y utilizando para ello licencias Creative Commons que permitan el acceso a esos contenidos y la reproducción. También podéis divulgar vuestros resultados de investigación a través de mecanismos que cumplen los protocolos de software libre, como por ejemplo Figshare, y también podéis utilizar en vuestras actividades de asesoramiento, de evaluación, podéis utilizar
métricas no basadas en la unidad revista, sino basadas en la unidad artículo y métricas complementarias a las basadas en citas. Este arco iris de comportamientos Open Science Friendly está al alcance de vuestras posibilidades. Vosotros podéis elegir utilizar unos estándares u otros y este estándar, si cumplieses con todo este estándar, vuestra investigación sería totalmente Open Science. ¿Qué nos espera en Horizonte Europe? Pues en Horizonte Europe lo que nos espera es que la ciencia abierta es una forma de trabajar y la Comisión nos va a pedir a través de los acuerdos de subvención, que como he dicho antes todavía no son públicos, no están terminados, pero nosotros en la Oficina Europea, en FECID, los hemos visto y hemos contribuido como calidad de expertos a su redacción y sabemos que van a formar parte del Gran Agreement de manera sustancial. Y además es una actividad que se va a financiar a través de distintos programas de trabajo. No creo que sea el caso del vuestro porque vuestra disciplina es más de ciencias biosanitarias, pero sí en el programa de Widening, que es el hereditario del antiguo SWAFS, que era Science with and for Society. El programa de Widening va a ser una línea de trabajo muy importante que se va a financiar en esos programas de trabajo y también en el programa de infraestructuras hay una dotación presupuestaria enorme para financiar actividades relacionadas con Open Science, concretamente para continuar con la construcción del IOSC, de la Nube Europea de Datos. ¿Y qué sabemos hasta ahora de los requisitos que nos va a imponer a los beneficiarios la Comisión en lo que se refiere a Open Science? Pues sabemos que va a continuar con su política de acceso abierto. No va a dar ni medio paso atrás en lo que se refiere a los requisitos de autoarchivo en repositorios institucionales, sino todo lo contrario, va a ir más allá. Va a seguir exigiendo el acceso abierto a los repositorios, pero esta vez no nos va a dar ni 6 meses ni 12 meses, lo va a pedir de manera inmediata. Además, va a exigir que las publicaciones tengan una licencia Creative Commons. Esto será objeto de negociación con las grandes editoriales comerciales porque las editoriales son las que imponen las licencias. Pero todo aquello que esté financiado por la Comisión Europea va a tener que tener acceso abierto inmediato y va a tener que estar publicado con una licencia Creative Commons. Además, se va a tener que publicar en el repositorio toda la información necesaria para validar, es decir, los datos de investigación, pero se amplía no solo los datos, sino también el software, los protocolos, todo aquel material necesario para validar esa información, esos resultados, va a tener que estar accesible a través del repositorio institucional en acceso abierto. Y los autores tendremos que retener suficientes derechos de propiedad intelectual para que esto sea posible. Es decir, se nos va a prohibir expresamente cederle la componente patrimonial de nuestros derechos de autor en exclusiva a las editoriales porque eso impediría que nosotros estuviésemos capacitados para cumplir con nuestros mandatos. Se nos prohíbe, por tanto, esa cesión y se nos exige que cumplamos con el mandato de acceso abierto con un nivel de exigencia superior al que teníamos en Horizonte 2020. También los metadatos tienen que tener una licencia Creative Commons, eso es un requisito que se le va a imponer al repositorio más que a los investigadores, porque son los repositorios los responsables del almacenamiento y la preservación de esos metadatos. Y solamente serán elegibles los costes de APCs cuando la revista sea totalmente de acceso abierto. Lo que hablábamos antes de las revistas híbridas va a estar prohibido en Horizonte Europe, no van a ser costes elegibles el pago de APCs a revistas que sean de acceso por suscripción. De manera que no será con dinero de la Comisión que las revistas híbridas mantengan su modelo de negocio. Además, se hace más énfasis en la gestión de datos y los Data Management Plan cobran importancia. Tienen que ser interoperables, por eso os recomendaba la plantilla de Argos, porque Argos os va a facilitar el cumplimiento de lo que parece que van a ser las obligaciones en Horizonte Europe, según la información de la Comisión. Esta información es oficial de la Comisión. Son diapositivas que nos ha pasado la propia Comisión para que nosotros podamos informaros a vosotros como potenciales investigadores. No son públicas, pero sí las estamos presentando los puntos nacionales de contacto en las formaciones que damos. Como digo, los Data Management Plan tienen que ser interoperables entre sí y tienen que estar federados en el IOS. Y todos aquellos datos de investigación que puedan
que estén en abierto tienen que estar federados en el iOS. El iOS cobra una enorme importancia en Horizonte Europe y los planes de gestión de datos también. También se exige una licencia Creative Commons para los datos que estén en abierto y solamente se reducen las excepciones a los datos en abierto a casos muy específicos. En Horizonte 2020 no era obligatorio los datos en abierto y ahora se supone que el acceso abierto es por defecto. Si no son en acceso abierto hay que justificarlo y los casos de justificación están tasados. Los costes de gestión de los datos de investigación son costes elegibles y esta es una partida que por lo general todos tendemos a infravalorar cuando realmente es una partida muy cuantiosa, porque no solo requiere de infraestructuras sostenibles a lo largo del tiempo y espacio de almacenamiento, sino que también requiere de personal que sea experto en la gestión de datos de investigación. Y eso es un perfil que ahora mismo escasea bastante, no solo en el ámbito español, sino en el ámbito internacional. El perfil de gestor de datos, los data scientists y los data librarians ahora mismo son perfiles muy demandados y poco habituales porque no hay formación específica y sobre ese tema está también trabajando la comisión. Además, la comisión establece vías rápidas para acceder a los resultados de investigación en el caso de emergencias públicas, vista la experiencia que ha tenido con la reciente pandemia, la actual pandemia, y la necesidad de acceder a los últimos avances científicos para tratar de dar una cura a la enfermedad provocada por el COVID. Ese problema al que se ha enfrentado no solo la Comisión, sino todas las comunidades científicas, ha hecho que las nuevas políticas estén preparadas para que en el caso de que haya emergencias públicas se pueda liberar todo el conocimiento científico que por alguna razón u otra esté publicado detrás de una vía de pago. Con esto voy a terminar la presentación. Nos queda media hora para preguntas y simplemente quiero volver a la diapositiva inicial, que era en la que trataba de resumir lo que os he contado. Y es a modo de conclusión. Os resumo. La política nacional ha introducido un mandato de acceso abierto a publicaciones científicas. Es un mandato que nos deja una vía de escape porque prevalecen los acuerdos a los que hayamos llegado con las editoriales. En la nueva convocatoria de proyectos vamos a tener que hacer Data Management Plans, pero entendiendo el mandato europeo va a ser fácil cumplir con el mandato nacional. Y la política europea, que es más ambiciosa, ha tenido en Horizonte 2020 un mandato de acceso abierto a publicaciones y a datos de investigación, y en Horizonte Europe fortalece ese mandato de acceso abierto y extiende sus obligaciones hacia el concepto de Open Science, que como hemos visto hace poco, incluye no solo las cuestiones relacionadas con acceso abierto, sino que va más allá. El Open Science va a ser una manera de trabajar y va a ser objeto de financiación en programas de trabajo específicos. Y aquí voy a parar mi presentación y abro paso al turno de preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pilar. Pues vamos a ver si hay preguntas. Yo las que hagan por el chat te las traslado. Vale. Voy a dejar de compartir, a ver si puedo. A ver. Bueno, sabéis, como os lo he dicho antes, que levantáis la manita, os ponéis debajo de vuestro nombre y levantáis la manita y yo os doy paso. A ver, Mariam, te estoy viendo. Espera, Mariam, y te doy paso. Vale, ya está. Hola, buenos días. Encantada, Pilar. Gracias por darme paso a hacerte unas preguntas. Bueno, la verdad es que siento decir que he llegado un poco tarde a la reunión, pero bueno, no he podido incorporarme antes. Mira, estábamos trabajando dentro del banco de imagen de la Comunidad Valenciana en un proyecto de COVID
completamente en abierto. Conseguimos, gracias a Dios, después de muchos esfuerzos, la autorización tanto de la Consellería de Sanidad como de otras consellerías. Casi que costó más obtener los permisos que el proyecto sí, pero bueno, al final sí que yo desconocía todo lo que es lo que has comentado de IDOS y hemos dejado los datos en abierto completamente organizados con toda su metainformación. Nos tuvimos que poner en contacto con el Barcelona Supercomputer Center porque no sabíamos dónde ubicarlos y ellos nos proporcionaron una instancia de UDAT donde hemos dejado estos datos y se lo están descargando pues eso, a nivel mundial. Pues ha tenido mucho éxito y de todos los continentes se han descargado esta información. Los datos están completamente curados con toda la metainformación necesaria para poder hacer modelos predictivos en este área. Pero la noticia es que, bueno, me gustaría que de alguna forma se ubicara dentro de esta infraestructura nueva que estás comentando o que has presentado y que yo desconocía. Nada más era saber qué procedimientos tenemos que realizar, porque bueno, hemos publicado no solo los datos, la metainformación, todo el software que se ha generado para curar estos datos, todo el etiquetado, o sea, se ha hecho un esfuerzo muy fuerte Pues y me gustaría que pudiera ser extensible a vale, otros. pues lo primero que te quería decir es enhorabuena por el trabajo, porque realmente cuando vemos estos ejemplos es cuando parece que todo tiene un poco de sentido, cuando ves que trabajo tan útil pegado a la necesidad real de la sociedad actualmente que llega lejos gracias a estas políticas, pues la verdad es que para nosotros es un gusto y quería darte la enhorabuena y agradecértelo. Ha sido duro, ¿eh? Me lo Sí. imagino, es muy difícil, ya lo sé. Cumplir es muy difícil, por eso necesitáis apoyo de las bibliotecas y apoyo institucional. Yo sé que es muy difícil y muchas veces ni siquiera tiene luego un reconocimiento real, de Nada. manera que es casi a beneficio de inventario. Fíjate, a nivel nacional ha tenido, bueno, poca repercusión, pero el único, digamos, el único reconocimiento ha sido por parte de la Sociedad de Imagen Médica Americana y con la propuesta de hacer una competición Kaggle en breve. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en que la ANECA y las agencias de evaluación reconozcan la publicación de datos de investigación por lo menos en igual medida en que reconocen la publicación de publicaciones científicas y que además se valore la reutilización de esos datos de investigación, de forma que se esté incentivando un uso más eficiente de los recursos públicos para I+D. Sobre la publicación en iOS, vosotros ahora mismo no tenéis que hacer nada porque iOS se está construyendo. El Barcelona Supercomputing Center es uno de los nodos más importantes de iOS España ahora mismo y EUDAT forma parte de los elementos que dan servicio a iOS. Entonces, iOS lo que se va a encargar es de aglutinar todas esas plataformas de datos y lo que ya esté en acceso abierto acabará estando en iOS. Pero vosotros ahora mismo no tenéis que hacer nada. A mí a veces cuando pienso en iOS, pienso en la obra esa china, la de la presa de las tres gargantas, no sé si os acordáis del desvío del río, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero hubo que anegar cientos de ciudades y pues es un poco lo mismo, se está reconduciendo un río como ese y se está llevando todo a un espacio común, pero vosotros no tenéis que hacer nada para estar en iOS. En algún momento estaréis gracias a EUDAT y gracias al Barcelona Supercomputing Center, pero será un proceso que para vosotros será invisible. Vale, Lo que habéis hecho es lo que tenéis que hacer. Enhorabuena. gracias. No sé si hay más preguntas, si alguien quiere preguntar algo más. Si no podéis con la manita, me lo decís por el chat y yo os quito el silencio o me hacéis cualquier pregunta, me hacéis por el chat y yo se la traslado a Pilar. No lo sé, Pilar, si quieres que lo dejemos aquí en Como principio. vosotros queráis. Mira, Marian quiere preguntar.
Discúlpame, Pilar, que como he llegado tarde, no, el principio de la presentación no lo he visto. Entonces, ¿vais a dejar compartido en algún... Sí, yo os la mandaré por correo y la podéis utilizar como queráis. Una presentación además que tiene Sí, licencia Creative Commons y podéis utilizar las diapositivas como queráis. sí, yo cuando me lo envíe Pilar os lo haré llegar a todos y luego lo colgaremos también con el link para la web de Fisabio, también para que esté accesible para todos. Además, la sesión está siendo grabada, la colgaremos como hemos hecho con las anteriores en el canal de YouTube de Fisabio. A ver, un momentito, que creo que... Hola, sí, soy Mónica. ¿Me oís? Sí. Sí, nada, no, simplemente aclarar esto que estamos grabando la sesión y bueno, solo un comentario y yo creo que es un poco quizá a medias entre Pilar y Mariam, porque Mariam ha estado siempre muy pendiente de este tema del acceso abierto en todo lo que hace, pero yo creo que ella también tiene un componente que es cuando ella hace código, que lo haces también en acceso abierto, código informático, ¿vale? Porque ellos son informáticos. Entonces yo quería que igual nos explicaras un poco más en este ambiente, porque nos vamos a encontrar con muchas situaciones de este estilo, o sea, tenemos muchos investigadores que hacen códigos informáticos, hacen programas y al final se comparte ese código. Entonces, ¿esto cómo se canaliza? Quiero decir, las publicaciones quizá lo tengamos más claro, pero el tema de los accesos a código abierto, plataformas donde se compartan esos programas, y yo no sé si Marian tiene alguna experiencia, Pilar nos puede decir cómo se hace, pero quizá Marian nos puede contar la experiencia. Pues digo que la pregunta igual es para las dos. Bueno, empiezo yo. Una de los beneficios que introducen las políticas de Open Science sobre las políticas de acceso abierto es que extiende el concepto de resultado de investigación y entonces incluye el software. A veces el software es considerado dato, a veces, pero le da entidad propia. Entonces considera que el desarrollo de código fuente para el software es un resultado de investigación que tiene que ser comunicado y que tiene que ser evaluado. Eso por una parte. Y por otra parte, establece que el estándar sobre el que tienen que basarse las infraestructuras tecnológicas de las universidades, organismos y centros de investigación del Espacio Europeo de Investigación tienen que estar basadas en software libre. Es decir, que nuestro repositorio tiene que tener software libre, que a la medida de lo posible nuestro sistema CRIS tiene que ser de software libre, etcétera. Pero en lo que a nosotros nos afecta ahora mismo es que convierte el desarrollo de software en un resultado de investigación comunicable y evaluable. Y nosotros ahora mismo, a nivel nacional, estamos trabajando en que el desarrollo de código sea un elemento que se considere por parte de las comisiones de evaluación de la ANECA. En este sentido, hay avances importantes para incluir este desarrollo de código en software libre en el sexenio de transferencia. Y probablemente en la próxima edición veamos novedades respecto a la primera edición, que fue una edición piloto. Los que hayáis presentado el sexenio de transferencia lo sabréis, que van encaminadas a que se evalúe adecuadamente la contribución en las comunidades de desarrolladores del software libre. Eso es un gran avance, no solo porque el desarrollo de software ha sido invisibilizado como resultado de investigación hasta ahora, sino porque además supone liberar a las comunidades de una carga, en muchos casos económica, muy fuerte por el mantenimiento de software propietarios y la capacidad de esas comunidades de dotarse de servicios tecnológicos que sean capaces de gestionar de manera autónoma. Entonces, la apuesta por el software libre de la Comisión es muy fuerte. Se hace tanto a nivel resultados de investigación como a nivel de estrategia específica de utilización de software libre como política institucional. Le paso la palabra a Mariam. Pues lo que dice Pilar es tal cual, no hay que aportar mucho. Más lo que puedo contar es mi experiencia. Yo ya llevo en temas de Open Science desde hace más de 11 años o bueno, desde hace mucho tiempo. Y fácilmente se puede colgar todo lo que son los procedimientos que has utilizado con un conjunto de datos
y que has utilizado en una publicación con herramientas como GitHub. No hay mucho más. ¿Qué hacemos nosotros? Pues aparte de que está la página web y desde ahí puedes enlazar con los procedimientos que hemos hecho en el GitHub de nuestro grupo de investigación, pues es fundamental, sobre todo para las revistas que puedan ser reproducibles nuestra ciencia, porque si no es reproducible, pues bueno, pues estamos de alguna forma coaccionando a que no evolucionemos de forma transparente, que es hacia donde se dirige la Comisión Europea. Entiendo que lo que quieren es diferenciarse de otros continentes como chinos o en Estados Unidos, sobre todo en la transparencia y en hacer una IA, una inteligencia artificial o un manejo de estos datos de forma transparente y limpia. Es un elemento diferenciador, pero bueno, con dejar tu código en GitHub o en la web donde tengas, digamos, tu trabajo desarrollado es suficiente. Pues gracias a las dos. Y solamente un comentario, veo que ahora tanto a nivel nacional como internacional se está poniendo un poco el foco en las editoriales y esto va a ser un poco una guerra, entre comillas. Tú, Pilar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este futuro en la relación con las editoriales y con todo? Sobre todo, yo creo que es muy interesante lo que has comentado, los criterios que se utilizan para evaluar la proliferación científica, ¿no? El hecho de utilizar Scopus o la Web of Science y demás, el índice H y todo esto, ¿cómo va a afectar a todo eso? Porque si ahora el paradigma va a ser otro y que todo tenga que ser en open access, veo un poco de guerra, ¿no? No sé. Sí, guerra hay porque está cambiando todo el paradigma sobre el que se asienta la comunicación científica y por tanto la evaluación, y hay guerra. En España, bueno, la mayoría de las editoriales comerciales comenzaron hace ya 4 años más o menos a poner en marcha lo que se denominan acuerdos transformativos y que consisten en que todo lo que pagaban los países por leer pasaron a pagarlo por publicar, de manera que todos los artículos que paga un país, así grosso modo, estarían en acceso abierto gracias a esos acuerdos transformativos. Por supuesto, implementando estas negociaciones hay muchísimas derivadas y muchísimos problemas que se generan como consecuencia de esas licencias nacionales. Se ha hecho en países como Alemania, como Suecia, Noruega, se ha hecho en Estados Unidos, no a nivel nacional, sino a nivel institucional. Y en España nosotros no negociamos a nivel nacional el acceso a recursos científicos, lo hacemos a nivel de consorcios regionales. Entonces, existen en España 7 consorcios regionales donde se organizan las bibliotecas de las universidades y centros de investigación y esos 7 consorcios negocian con las editoriales. Este año, bueno, el año 2020 fue la primera vez que se puso en marcha un intento de acuerdo transformativo por parte de esos 7 consorcios que se unieron y se sentaron a negociar la transformación de los pagos de las bibliotecas de pagar por leer a pagar por publicar, con varias editoriales, entre ellas Elsevier, Wiley, la American Chemical Society y creo que Hindaway, si no me equivoco. Ahora mismo las negociaciones están estancadas porque se da la situación curiosa de que son las bibliotecas las que pagan por el acceso a leer y en los acuerdos transformativos son las agencias de financiación de la investigación las que pagan por publicar. Entonces, esa traslación del peso del gasto público que soportan o que soportamos con cargo a los servicios que nos prestan las editoriales comerciales es un tema que no se ha resuelto, no se está resolviendo de manera rápida ni sencilla, porque han negociado unas entidades que tienen un nivel administrativo concreto, que es el de dependencia de las comunidades autónomas, en nombre de la Agencia Estatal de Investigación, que es una instancia de la agencia de la AGE, de la Administración General del Estado. Entonces, ahora mismo esa situación, digamos, que está sin resolver del todo. Y prevemos que en el año 2021 se desatasque porque se hagan acuerdos que permitan que los fondos se trasladen de unas entidades a otras. Pero en España, en los demás países la guerra está servida. En España llegamos tarde a la guerra, pero estamos ahí. Y uno de los elementos que hay que tener en cuenta en esta guerra es que
la gran editorial Elsevier, que nos vende el acceso a contenidos, es quien nos vende los índices más habituales para medir el rendimiento investigador. Entonces, quien te publica es quien te evalúa ahora mismo. Sí. Y nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande con la NECA para tratar de deshacer ese nudo, pero es muy difícil. Es difícil a nivel institucional coordinar las prioridades políticas del Ministerio de Ciencia con el Ministerio de Universidades. No son instancias que tengan las agendas ahora mismo alineadas y las agendas de decisión son fundamentales. Nosotros trabajamos con ellos a nivel técnico y tratamos de hacer micropolíticas que, aunque las comisiones tengan unos parámetros de funcionamiento concretos, si nosotros introducimos requisitos administrativos muy específicos dentro de esa implementación, podemos cambiar el rumbo de las cosas. Pero no es una tarea sencilla. En España muchas veces nos juega una muy mala pasada la diversidad de entidades administrativas que toman decisiones. En este caso, AGE, Comunidades Autónomas, está jugando en contra. Separación de ministerios está jugando en contra y estamos viendo también que las experiencias de otros países en acuerdos transformativos está siendo compleja, porque no es sencillo pasar de pagar la biblioteca a pasar de pagar la agencia. Al final estamos detrayendo dinero de los presupuestos para I+D y tenemos unos presupuestos ya muy justitos como para encima dedicar dinero a las editoriales que, como hemos visto al principio de la presentación, y Marian, tú lo verás si ves el principio, son entidades tremendamente lucrativas y es un problema complicado. Es muy curioso, ¿eh? Es Lo muy que has complicado. explicado es súper curioso y sí que es verdad, yo a quien no lo haya podido revisar, quien no haya podido estar al principio de la presentación, animo a que lo haga porque creo que es lo que va a derivar un poco el rumbo, sobre todo después de este requisito que pone Horizonte Europa en cuanto a que todo va a tener que ser Open Science, no ya no Open Access, sino Open Science, pues lo que justo has explicado al principio vamos a tener un problema, por así decirlo, ¿no? Como todo entiendo que habrá un periodo de transición hasta que todo esto se articule bien, pero sí que es verdad que va a ser complejo. Sí, sí. Y la transición es ahora. Nosotros probablemente dentro de 2 generaciones este no sea su problema, pero sí va a ser el nuestro. Entonces las agencias de evaluación lo que reclaman es que si cambiamos las reglas del juego a mitad de la partida, pues habrá generaciones enteras de investigadores cuyos méritos no sirvan para nada. Claro. Y hay que ir modificando de manera paulatina y reorientando esos incentivos, porque ahora mismo los incentivos están muy marcados a publicar. Publicar o morirse, no hay más. Sí, sí. Y Si queréis sí. comentaros, bueno, el truco, porque no sabemos cómo hacerlo por eso, porque estamos en un impasse. Nosotros lo primero que hacemos es, cuando tenemos una investigación, publicarla en un preprint, que puede ser aquí Archive o Bioprint. Y una vez lo tenemos publicado allí, entonces vamos a una revista por pares y hacemos el proceso de revisión por pares. No sabemos hacerlo de otra forma porque queremos que nuestro trabajo esté en abierto, pero también sabemos que si no publicamos en revistas de este estilo, pues no tenemos nada que hacer. Inclusive en nuestra propia organización nos exigen estos índices de impacto. Y hacen caso omiso a vuestras actividades de desarrollo de código, si hacéis divulgación científica no os cuenta para nada, y etcétera. Entonces, nosotros trabajamos con ANECA en el sexenio transferencia. No sé si vosotros os sometéis a evaluación para sexenios, pero el grueso del personal investigador a nivel nacional sí que se somete a evaluación para sexenios. Ahí tenemos otro trabajo pendiente con las comunidades autónomas, porque es posible que vosotros como institución regional os estéis sometiendo a evaluación exclusivamente las comunidades autónomas. Y ahora mismo las comunidades autónomas no están dando pasos. A la NECA le cuesta, una vez la NECA del paso, las agencias regionales probablemente sigan la pauta, que es la pauta dominante. Pero estamos en un momento complicado en el que yo muchas veces lo digo, los investigadores estamos obsesionados por publicar un Q1 y todavía la gente se cree que la Tierra es plana. Es que no tiene sentido este gran esfuerzo que hacemos los investigadores para producir conocimiento y la sociedad está cada vez más lejos de eso. Y tenemos que buscar incentivos que hagan que la ciencia realmente resuelva los problemas de la sociedad y permee el discurso de la sociedad, la educación, los valores, la cultura, etc. Y estamos lejos de eso porque los incentivos están hacia la publicación y hacia la publicación eso significa engrosar las cuentas de beneficios de las editoriales comerciales y alejarnos cada vez más de la sociedad. Hay que reestructurar los incentivos, pero no es una tarea sencilla, ni mucho menos. No es sencilla. Estamos en ello y serán 2 generaciones, es lo que calculo yo, 2 generaciones para cambiar el modelo.
pero esperemos conseguirlo. Tenemos ejemplos muy buenos. Yo cuando veo, jolín, Marian, a mí es que lo que has contado me da una alegría porque soy consciente de lo difícil que es y de la falta de reconocimientos que hay, con lo cual Nada, no hay es casi todo nada. mi aplauso total. Bueno, supongo que te pasaré el link y son muchas imágenes y mucha información y código asociado para que haya una solución, un predictor en este ámbito. Y reconocimiento muy poco, o sea, Muy poco. muy poco. Sí. Sí, yo desde la parte de FISABIO también comentar lo que estamos poniendo en el chat, que sí que se está trabajando en una evaluación de tramos de investigación y bueno, se lanzará cuando esté listo, ¿no? Pero bueno, que no lo están llevando desde dirección y están trabajando en ello también, pero bueno, que no es algo que estemos ya implementado. Tenéis una oportunidad de poner incentivos para la práctica de la ciencia abierta. Claro, sí. Muy bien, no sé si hay más preguntas. En el chat no veo nada y no sé si hay más. Paula, no sé si por tu parte ves algo en el chat. No, os podéis activar el silencio, ¿eh? Ahora Sí, lo tenéis todo podéis ya. activar vosotros si queréis. Sí. Bueno, pues sí, no hay más preguntas. Recordar que la sesión estará grabada y que la tendréis disponible en breve, tanto la presentación como esta sesión, para poder repasar o consultar lo que necesitéis. Muchas gracias, Pilar. Creo que ha sido un repaso súper bueno y que nos has resuelto muchas dudas y creo que va a ser muy, muy interesante poner en práctica sobre todo lo que nos has dicho, ¿no? El hándicap de Horizonte Europa va a ser un detonante bastante importante, ¿no? Sí. Muchas gracias a vosotros por la invitación y si tenéis dudas os podemos ayudar en algo más. La dirección de contacto está al final de la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.